¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Acá Seba de Caro te saluda. Buen día, Sebastián, ¿cómo va? Muy bien. Bien, ¿todo bien? Todo bien. La verdad que me llegó ayer el libro sobre Roberto Arte, El Monstruo. Sí. Un trabajo impresionante. ¿Cuánto tiempo llevó el libro? Bueno, gracias, primero. Mirá, qué sé yo, es difícil. De escritura real, 1 año y medio. Ujú. De investigación y toda la vida, qué sé yo, 5 años. Pero leo arte desde chiquito, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué libro entraste, Art? Y por lo que casi entramos todos, me parece, por los 7 locos, ¿no? Ujú. Este, sí, por ahí. Estamos hablando de a qué edad y más o menos por qué años. Y creo que tenía 16, 17 años cuando lo leí, pero me parece no haber entendido. Hoy creo, si mi memoria no me engaña, que no entendí nada, ¿no? Igual me llamó, el recuerdo que tengo hoy es como que había algo que me movilizaba, digamos, ¿no? Bueno, de Bueno, hecho terminé escribiendo el libro, ¿no? claro, toda la idea de este grupo de personas que tiene una especie de sociedad secreta o de manera de entender el mundo, digamos, y si reflexiones, digo, es un libro inscripto en una tradición que luego uno se da cuenta tiene varios adeptos o varias formas, pero que obviamente para leer, porque es una especie de realismo extraño, ¿no? El enrarecido. Está bueno eso de realismo extraño, me gusta, sí. Viste, ahí en el libro yo discuto mucho con quienes lo meten en el realismo, porque es una de las tradiciones de lectura más instaladas, vamos a decir, ¿no? Sí, Y yo defiendo muchísimo más la postura, y trato de argumentarla en todo el libro, de algo novelesco puro, vamos a decir, de pura literatura, de creación de mundos imaginarios sí. y ficcionales, que Art lo dice en algunas notas sobre los 7 locos o sobre las otras novelas. Ujú. Pero bueno, lo que quiero decir es que no es que intenta representar al mundo, sino que crea un mundo literario que tiene sus propias cositas, ¿no? Claro. Fue muy discutido Roberto Art, siempre contrapuesto a la figura de Borges, ¿no? Es como fue el gran clásico, un cliché que por suerte creo de un tiempo a esta parte y gracias a determinadas relecturas o algún puente que trazó Ricardo Piglia, eso fue desapareciendo, pero históricamente no fue como una, no digo controversia, pero una especie de idea separar dos escuelas o dos maneras y en realidad uno puede hacer maridajes bastante precisos, digo, y terminar entendiendo que hay varios puntos en contacto, mucho más allá de los escenarios donde transcurren las historias y demás. En ese sentido, ¿cómo te parás frente justamente a esta idea que contrapone Art contra Borges? Está muy bien lo que decís, Sebas. Yo creo que Piglia acicateó esa diferencia, Ujú. no es que la disminuyó. Yo creo que hoy en día, al contrario de lo que podría, porque Piglia pone a Borges en el siglo XIX, haciendo un juego en Sí, sí, respiración sí. artificial, Ujú. en su novela, y Art como el siglo XX, ¿no? Entonces ahí hace un juego de crear su tradición y de agitar el supuesto Florida Boedo, ¿no? El realismo contra la imaginación y la creación literaria. Me parece que es una discusión perimida ya hoy en día, y todo el que lea Art hoy, digamos, no es imposible ponerlo en esa tradición, ¿no? En una tradición realista y me parece que los puntos de contacto a vistas del 2021 entre Borges y Art son muchísimos. Yo me ocupo mucho en el libro, en citas, bueno, el libro de Bioy sobre Borges viene a comer a casa, Sí. digamos, el anecdotario, ¿no? De los encuentros. Ahí hay un vaivén de opiniones de Borges respecto de Art, pero en general yo lo pongo a propósito y lo hago bien detallado para mostrar que Borges tenía una posición muy positiva respecto de la literatura de Art, digamos. O sea, a pesar de lo que el sentido común ha construido, como vos bien me señalás.
Otro gesto que hay en la obra de Art, porque como hablábamos de, bueno, algo que hoy estaría muy al corriente, porque se habla del New Weird y que esto que el otro, y si querés, Los Siete Locos puede ser un tatarabuelo o un abuelo del New Weird, digo, de una realidad enrarecida, como mencionábamos. Hay algo que me parece que pasa con los padres fundadores, con los escritores en la Argentina, que han sido de juegos formales, digo, mismo caso de Macedonio, Bioy, Borges, Silvino Campo, digamos, un montón de literatura que lo que termina generando, y me parece en la contemporaneidad, es escritores y escritoras que son, digamos, particularmente estilo. Digo, no tenemos una tradición literatura rusa o algunos clásicos norteamericanos o ingleses donde la idea de la saga o de cierta cosa temática nos define. Por el contrario, me parece que apuntamos más y eso me parece, digo, algo celebratorio, que si bien uno podría decir no termina viendo un corpus, ¿no? O una obra que nos... Quiero decir, acá no tenemos el Gran Gatsby, me refiero a eso, digamos, o no tenemos Mark Twain, o no tenemos Dickens. Entonces, lo que termina pasando, o Tolstoy, lo que termina pasando es eso, que lo que termina viendo es la tradición de la no tradición, o en tal caso que escritores como Fowell, Aira, Laiseca son puro estilo. Digamos, ahí va a decir, no tenemos a todos los que nombraste, pero tenemos a Laiseca. O sea, claro, si en el New Weird vos querés meter a alguien, ese es Laiseca, ¿no? Antes que nada. Y los puntos de contacto entre Laiseca y Art son muchísimos. A ver. Muchísimos. En principio, la estructura folletinesca, claro, digamos. Claro. Que no es poco. Vos empezaste nombrando realismo extremo. Fíjate que Laiseca se dice a sí mismo realismo delirante. Sí, bueno, claro, sí. Entonces, ahí ves que el New Weird, el realismo extremado, como quieramos llamarlo, digamos, pero un realismo sacado, vamos a decir, loco, si querés ponerlo más sencillo, ya está presente en Art. O sea, claro. Inclusive hasta el lenguaje, hasta la cosa con lo plebeyo, con la literatura popular, digamos, ahí hay muchos puntos de contacto entre, yo diría, Art, Laiseca, por supuesto, Aira, digamos, hay una continuidad, ahí hay una tradición. Quizás no se ha construido todavía el corpus crítico que muestre esa tradición con fuerza, como vos decís que está en otros países, pero sin embargo, yo te diría, en España y en toda Latinoamérica, la literatura argentina es muy valorada por eso. No, desde ya siempre mencionamos el relevo de Roberto Bolaño en Deriva de la Pesada, como menciona la literatura argentina por sobre el resto del continente, y si uno piensa en quizá la obra más grande de lengua hispanoparlante, que es El Quijote, ya El Quijote es un juego formal borgiano, ¿no? Digo, la segunda parte en comparación a la primera, y uno diría, bueno, lo que nos ha fundado en la literatura en español también es una obra que incluye, que contiene dentro de sí misma la idea de la relectura, la cuarta pared, o incluso posmoderna, si se quiere, digamos, porque justamente termina siendo un enorme juego formal también, ¿no? De hecho, la alusión a una literatura ya extinta, como el relato de caballería, bueno, y uno dice, claro, del Quijote en adelante todo está un poco jugando en esas ligas. Y te agrego algo más para sumar a esto de Art, que es una cosa que yo creo que es muy poco señalada, que es la risa, ¿no? La risa no como humor, sino como un producto del absurdo o de extremar el realismo, ¿no? Que en el caso de Art es muy vinculado al grotesco, que viene del expresionismo alemán, ¿no? Pero en eso hay punto de contacto con el Quijote. El Quijote hay muchas partes muy risueñas, porque el absurdo de situaciones permanentes, digamos, eso está ahí en el Quijote, como bien decís. Entonces hay retomar una tradición que creo que le quita solemnidad y conecta más con la creación literaria, que en Art, digamos, por lo menos en la literatura argentina, yo digo, pero no lo digo yo, lo dicen todos, lo dicen Sarro, lo decían los contemporáneos de Art, hay una ruptura clara de la literatura argentina que comienza con Art. En eso sí hay que coincidir con Pila, digamos, ¿no? Que Art marca algo ahí, que es un comienzo de una literatura de esta tradición que vos decís que no es tan respetada o reconocida, ¿no? ¿Cuál te parece, digamos, de lo que serían Los Lanzallamas, Los Siete Locos, El Juguete Rabioso? ¿Cuál te parece que es la obra que hoy
cobra más fuerza o dialoga más con el presente o ha como tenido una sobrevida o vuelto a estar en contemporaneidad por algún rasgo de la obra de arte? Ay, qué buena esa pregunta, porque me surgen varias respuestas al mismo tiempo. Te digo la primera que me viene. Aira provocadoramente dice que es El amor brujo la mejor novela de Art, ¿no? Cuando se dice que la novela mala, ¿no? Yo creo que ahí Art lleva al extremo. Sin embargo, a mí la que más me gusta, siempre la que más me gusta, es Los Siete Locos. Digamos. Ahí hay un... A mí me parece que Los Lanzallamas se pone un poquito más oscuro, vamos a decir, más solemne, más serio. Tiene que ver con el contexto político, con el contexto personal de él. Sí. Él rompe con claridad con el socialismo, se acerca al comunismo, tiene una politización un poquito mayor en Los Lanzallamas, ¿no? Aunque son dos partes de la misma vamos a decir, de la misma novela, están escritas en momentos diferentes, digamos, ¿no? Pero Los Siete Locos definitivamente, toda esta cosa que yo señalo en el libro, una revolución que parece que es una locura, ¿no? Porque está basada en la explotación sexual, en prostíbulos, en toda una fábrica de fugeno que va a construir Erdogan, que es una locura, con la Rosa del Cobre, todas las locuras vinculadas a ese proyecto de secta, que finalmente fracasan. Eso lo vamos a terminar de ver en Lanzallamas, pero son todos proyectos megalómanos que terminan en la nada. Digamos, esa puesta en escena de la política como farsa, o sea, vaciada de cualquier significado, de cualquier contenido, a mí me parece que le da una actualidad tremenda, y por eso se sigue leyendo hoy Los Siete Locos, más allá de que se haya escrito en 1930, que pareciera algo totalmente alejado, y otra literatura de esos años no se lee con tanta intensidad. Yo me acuerdo, bueno, ahí está en la farmacia de Los Siete Locos, ¿no? En Corrientes, y Julián Álvarez, la que aparece en la película, está prácticamente igual. Tuvo su adaptación, como El Juguete Rabioso también. Sí. Los prólogos de Art me parecen increíbles, de Los Lanzallamas, en la edición conjunta de Lanzallamas y Los Siete Locos. ¿Qué te parece, digamos, si uno quiere rastrear, porque hubo un momento como que Art medio desaparece de la escena, yo creo que vuelve en los 80 y que mucho tiene que ver la vuelta a la democracia, quizá con cierta recuperación de poéticas argentinas, digamos, la mirada que hubo no solo en la música, sino también en la literatura. Después de Piglia, ¿no? Que estábamos fechando cómo empieza a unir sectores y empieza a hacer también una nueva lectura. ¿Qué te parece que sucede hoy? Digo, hoy sacás el libro y digo, ¿de qué estamos hablando? Así como hablábamos de las obras que vuelven, ¿cuál es el lugar que te parece que pasa a ocupar hoy Roberto Art, digo, en la actualidad? ¿O cómo debería ser leído? ¿A quién más? No sé si yo podría decir, no me atrevo a decir cómo debería ser leído. Yo puedo decir dónde lo rescato yo, digamos, ¿no? A mí me parece que el rescate es desde lo literario. A mí me gusta mucho esta idea tuya, de la cual comparto, y es el fondo, en realidad, de la intención que me mueve a escribir este libro, es el rescate de lo literario. De lo literario fuera de meterle interpretaciones, sí, que son extraliterarias, políticas, sociológicas. Bueno, si me apurás en ese sentido, yo creo que todavía no hemos terminado de leer a Borges. Bueno, coincido, sí, por supuesto, más bien. Todavía ¿no? Está si Borges apoyó la dictadura, no apoyó la dictadura, si qué sé yo. No, incluso y eso, digamos, como la gran... ¿por qué no tenemos una estatua gigante de Borges parada enfrente de la Biblioteca Nacional? Digo, más allá de eso, pero también una idea de en qué cosmogonía ponerlo, digamos. Terminar de hacer una lectura porque se divide todo entre una especie de Olimpo intelectual que no tiene ningún tipo de juego ni de divertimento. Por suerte, vuelvo a repetir, Piglia trabajó sobre eso para disminuirlo. O, por el contrario, ¿no? Una especie de cosa mundana, chabacana, que tampoco aporta mucho. Decir, no, bueno, en realidad no es tan complicado. Digo, sí, claro, tiene altísimo nivel de complejidad, pero no por eso deja de ser apasionante. Entonces, partir la diferencia a veces se hace difícil. Digamos, acercarse a la idea de dispositivo, la literatura como estilo y no como narrativas, ¿no? Digamos,
uno seguramente recuerde lo mismo que ha pasado con Hitchcock, la forma de cómo contó las cosas y no tanto qué cosas contó. Entonces Exacto. digo, lo que termina trascendiendo de Borges a esta altura del partido, lo que debería enseñarse más que cuál es la historia de Tlön Uqbar es cómo está construido el relato. Bien, ¿No? eso es el eje del libro de Art que yo escribí, lo que vos estás diciendo. Y además porque me parece que lo que está dominando en la crítica es el posicionamiento de la literatura o los roces y oposiciones en vez de la literatura por sí. O sea, eso realmente, yo creo que, digamos, hay algo, si le ha hecho mal, digamos, a la crítica literaria argentina, a la propia literatura, es hablar de la crítica por sí misma en vez de la literatura. Es que uno piensa en Cae la noche tropical y también es un juego formal. Digamos, piensa no, pero digo, empieza a rastrear y aparecen, o La traición de Rita Hayworth, digo, quiero decir, cuando lo leí, digo, me compré el libro por la portada, el título, la foto de Rita, cuando vi cómo estaba puntuado, yo pocas veces estuve tan desconcertado con una lectura, con el manejo de signos de puntuación que tiene Puig en esa novela. Yo decía, ¿a qué ritmo estoy leyendo? No entiendo cómo está escrito esto. O sea, obviamente reconocía las palabras, las frases, pero nunca había visto el trabajo de ritmo, ¿no?, que había en la puntuación y en la construcción de la página. Entonces digo... Bueno, pero en el caso de Puig, a diferencia de Art, comparémoslo con Art, sí. en Puig está muy claro que el tema no puede ser el chismerío, vamos a decir. Sí. Rápidamente. Sí, sino en la forma como vos estás reflejando. En Art, como está tan cargado de temas intensos, o sea, de política, de las ensoñaciones de Rosain, de toda esa locura, los inventos, tema claro. se impone, pareciera imponerse, cuando en realidad Art era un loco de la forma, y te diría igual que Puig, un tipo fascinado por la literatura. Bueno, igual que Borges, ¿no? Igual que Borges también, claro. Claro. Quizás con opiniones artísticas que podrían disentirse. Evidente, sus literaturas no son lo mismo, digamos, ¿no? También están las diferencias. Lo que creo que hay que volviendo a la pregunta desde el hoy, lo que hay que remarcar, me parece, con lo que hay que hacer énfasis en general, creo que hay que discutir más, o tratar de imponer, es esta cosa de la forma artística. Bueno, es que creo que nuestra literatura ha sido el producto de grandes formas y no de grandes historias. Y eso es un debate quizá muy, muy duro, porque ¿no? Es que, ¿qué quiere decir eso? Y bueno, que no hemos tenido Mujercitas, que no hemos tenido Frankenstein, no sé, quiero decir que en realidad, y yo digo, lo considero una virtud, me parece que al siglo XX nos hace entrar de una manera mucho más, con un paso mucho más firme, porque la verdad, al día de hoy, termina trascendiendo eso. Y fíjate que quizá los últimos grandes autores de la segunda mitad del siglo XX han trabajado particularmente eso. Apurado, podría decir, historias que casi nadie recuerda, pero formas que uno lleva tatuada en el cerebro. Sí. Si querés, déjame llevar agua para mi molino, que es, yo soy un loco de Aira, ¿no? De la lectura, de la literatura de Aira. Sí. Y eso es, Aira es la forma por la forma misma, ¿sí? Es la literatura por el disfrute puro de literario. Vos fijate, yo creo que igual que, digamos, obviamente Borges es una figura trascendente. Sí, claro, totémica, ¿no? Sí. Pero digamos, yo lo pondría casi al mismo nivel que Borges y que todavía no se conoce, aunque sí internacionalmente es muy respetado, respecto de ese lugar, digamos. O sea, lo que quiero decir es coincidencia absoluta con lo que decís. Que la tradición argentina tiene que ver con el trabajo de la forma. Y hoy tenemos un escritor vivo, vive acá en Flores, se lo puso todo el mundo. Sí, claro. Que trabaja, digamos, centrado simplemente en la forma, el contenido, bueno, qué sé yo, ¿no? Bueno, pero es realmente el formalismo y el contenidismo como veredas opuestas son casi, te diría, maneras de vivir, ¿eh? Porque incluso en los discursos políticos, si fuéramos capaces de advertir formas en vez de contenido, a lo mejor nos estafarían menos. Porque es más fácil, y sí, claro, porque es más fácil mentir con cómo decoro que con cómo armo la estructura, digamos.
Me parece que reconocer forma en la lectura, pero en las primeras lecturas, yo no sé cómo está la docencia hoy, pero es vital, esencial, capital, diría. Lo que tiene que reconocer el lector es forma, ¿no? Art es todo el tiempo eso. O sea, todo el tiempo te están mintiendo, ¿entendés? Todo el tiempo está la falsedad, la farsa. Todo es una farsa. La novela de esos 7 locos se trata, y al final casi la mitad de la novela tienen que matar a Barsut, que es el enemigo, vamos a decir, del personaje principal, y el supuesto asesinato es una farsa. El astrólogo le muestra le inventa adelante un asesinato que no es asesinato, porque el astrólogo arregla por atrás con Barsut para que le dé plata, que también lo engaña, porque es engaño tras engaño tras engaño. Entonces, digamos, ves que es como que estamos circulando sobre lo mismo, ¿no? La editorial lanzó tu libro y también reeditó Obra de Art, ¿no? Lanzallamas y El Juguete Rabioso fueron lanzados también. Los cuatro. Ah, los 4. Perfecto. Sí, muy buenas, muy lindas ediciones, la verdad. Claro, aparte es como para armarse la colección un poco. El convito, exacto. Diego, muchas gracias por charlar con nosotros un rato de libros. La verdad que muy lindo que una obra así esté en la calle y que justamente con una mirada o trabajando, operando para que la vuelta a esos libros, o para en tal caso de ahora en más, o para poder discutir la figura de Roberto Art de otro lugar, ¿no? Bueno, gracias, Sebastián, y me sorprende alegremente la coincidencia. No, por favor. Buenísimo, gracias. Un abrazo gigante y felicitaciones por el libro de nuevo. Dale, gracias, un abrazo.